Esta tarde nos acompaña en Mega Noticias Debate Susana Cazorla. Susana es socia fundadora y consultora de Sysenergy y le agradezco que esté con nosotros. Susana, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Mucho gusto de estar aquí contigo y con tu público. A tus órdenes. Lo que ocurrió hace un par de meses con esta ola de calor que se presentó en nuestro país, que hubo apagones programados por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE, que fue una situación debido a que la oferta de electricidad quedó por debajo de la demanda que se requirió en ese momento. Mira, son varias cosas las que están ocurriendo o las que han ocurrido en estos últimos 5 años. Uno es que esta oferta de generación a la que tú te refieres no ha crecido a la tasa que era indispensable para satisfacer la demanda de energía eléctrica nacional. Se estima que tiene que estar creciendo entre 3 y 4% esta capacidad de generación nueva para poder satisfacer la demanda nacional. Obviamente lo óptimo es que en esta capacidad un mayor porcentaje vaya con energías limpias. Y no importa quién desarrolle esta capacidad de generación, ya sea los privados o la empresa estatal, siempre y cuando sea con las reglas establecidas a todos parejos, ¿ok? Pero entonces no creció la generación sí, como se tenía como tenía que crecer. Eso por un lado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué se están dando la mayoría de las alertas, como se le llama, es un nombre técnico? La mayoría de las alertas que han ocurrido en estos últimos 5 o 6 años tiene que ver con fallas en las redes de transmisión. Segundo concepto, las redes de transmisión son aquellas líneas que uno ve en las carreteras, en unas antenas que tienen figuritas de gato, y son las que conectan el centro de generación de la energía eléctrica con los centros de consumo o cargas. Entonces, en la medida en que no se desarrollan nuevas líneas de transmisión, pues no puede caber más energía eléctrica que abastezca del suministro que necesitan las nuevas cargas o consumidores, o la ampliación de los parques industriales, por ejemplo, o el nearshoring, ¿no? Entonces, y no solo tiene que crecer la red en longitud de cable, sino que tiene que modernizarse. ¿Por qué? Porque cada vez se necesita más energía limpia, más medidores inteligentes, y eso solo puede aplicar si las redes son modernas, como en todas partes del mundo, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Sí. Entonces, en el programa nacional, en el programa de ampliación y modernización de las redes nacionales de transmisión y de distribución, se proyectaba que para 2022 tenía que haber casi 200 proyectos de transmisión. Bueno, para el cierre del año pasado reportó la propia Comisión Federal de Electricidad, que es la única entidad en México que puede desarrollar esas líneas de transmisión, reportó que solo llevaba 5% de esos proyectos. Entonces, los anuncios que ahorita mostraron en su nota, pues son anuncios que no están ni terminados ni desarrollados, solo están enunciados en un programa. Entonces, llevamos un retraso importante también, mucho más importante, en las redes de transmisión, debido a las cuales se tiene el 97% de las fallas de las alertas a las que nos hemos referido, que son los cortes que ocurrieron antes de que empezara el verano, a principios de verano. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Sí. Cada vez va a haber más de estos temas. Sí, Susana, en estos momentos, ¿qué porcentaje de la energía produce la Comisión Federal de Electricidad y qué porcentaje de la energía producen privados? Esa es toda una pregunta. Mira, actualmente más del 50%, actualmente y a principios de este sexenio, ya tenía más del 50% sí, de la capacidad instalada, la tenía la empresa estatal, ¿ok? Y la otra mitad, estamos hablando más o menos de mitades, y la otra mitad la tenían empresas privadas. Lo que pasa es que el régimen anterior lo que decía es que la generación de algunas de estas empresas privadas solo podía ser vendida a los consumidores a través de la empresa estatal, de CFE. ¿Okay? Entonces, en realidad, CFE era la cara de más del 60% de la energía que se suministra en el país, porque ellos eran los únicos que podían hacer esa transferencia de energía de algunas plantas privadas al sector, a los consumidores.
Entre ellas están las centrales de Iberdrola, ¿no? Ellos ya le vendían la energía a CFE y CFE la vendía a los consumidores. Entonces, en cuanto a capacidad de las centrales eléctricas, tiene más del 50% la empresa estatal y la otra mitad, la capacidad corresponde a privados. Ahora bien, el megawatt hora o el kilowatt hora que nosotros consumimos en nuestros hogares, nos da lo mismo quién lo produzca. Nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene, si es estatal, si es privado, ni siquiera sabemos si es limpio o no. Solo consumimos la energía que nos llega a nuestros hogares y no nos importa quién lo haga mientras lo haga de manera más barata, eficiente y limpia. Eso es en lo que deberíamos estar enfocados en las reglas. Sí, se une a esta conversación Arturo Carranza, analista del sector energético. Gracias, Arturo, por estar con nosotros esta tarde en Megarosa Debate. Hablando de la parte legal, Arturo, después del intento de reforma en materia de la industria eléctrica por parte de la administración del presidente López Obrador, que no se pudo realizar una reforma constitucional por carecer de los votos suficientes en las cámaras, pero que sí se reformaron leyes secundarias en materia de la industria eléctrica. En este momento, ¿qué es lo que está vigente? ¿Qué leyes están vigentes? ¿Y cómo está operando la legislación mexicana en materia de energía? Hola Juan Carlos, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual saludo a Susana con el gusto y la admiración de siempre. Hoy en día, Juan Carlos, el sector eléctrico está regido por las reglas de la reforma del 2013-2014. Hoy en día está vigente la ley de la industria eléctrica en los términos en que se aprobó por un Congreso plural la ley de la industria eléctrica. Habiendo dicho esto, creo que es muy útil también comentar que independientemente de que el Poder Judicial ha hecho válido la reforma del 2013-2014, tomando en consideración las propuestas que el Ejecutivo actual presentó en el 2022, en el 2023, con respecto a cambios a la ley de la industria eléctrica y después cambios, propuestas para reformar la Constitución para que se hicieran válidos sus propuestas de reformar el sector eléctrico, después de que la Corte dijo que estos cambios no eran válidos en cuanto a la ley de la industria eléctrica. Hoy lo que impera es una incertidumbre, independientemente de que la Corte ya declaró que sí está en función, está operando la ley de la industria eléctrica en los términos que se aprobó en el 2013, Juan Carlos. Sí, entonces está vigente la ley de 2013-2014 por la intervención de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si un particular, Susana Cazorla, pretende entrar al negocio de la energía y producir energía para vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad, ¿lo puede hacer en este momento? Mira, ha sido muy complicado en este sexenio, no solo que te otorguen el permiso de generación para entrar a este mercado, sino que los que ya se habían otorgado previo al inicio de esta administración que está terminando, no los han permitido, no les han dejado iniciar operaciones. Entonces tenemos un rezago de 25 gigawatts o 25,000 megawatts de generación de capacidad instalada para poder satisfacer la demanda nacional y la nueva, la que viene con el nearshoring. Entonces, no ha sido fácil, aunque cumplas con las reglas establecidas en la ley que comenta mi amigo Arturo, aunque cumplas con eso, aunque cumplas con la regulación, siempre va a haber un pretexto desafortunadamente, por parte del regulador, que está totalmente cooptado políticamente por el gobierno, por CFE, que es una empresa, al final una empresa estatal, y SENACE, que es el operador de todas estas reglas, no está actuando de manera independiente. Entonces, lo que hace es que en lugar de que el operador SENACE le pregunte a la CRE y cumpla con las reglas que ahí se establece, SENACE va y le pregunta a CFE, oye, tú que eres un competidor estatal, ¿dejamos entrar a este o no? Y entonces CFE le dice no, y entonces pues no deja entrar al nuevo. Entonces se convierte en un juego de pocos, ¿verdad? Se convierte en un juego de uno, cuya pelota es de él, el portero es de él, el árbitro es de él, y las reglas son de ellos. Entonces se ha convertido de verdad en un sexenio de judicialización
muchas empresas detenidas perdiendo dinero, pagando grandes cantidades de dinero a abogados que les han llevado, aunque se enoje la administración actual por los amparos, pero tienen el legítimo derecho de defenderse ante la desesperación y la incertidumbre de que ellos fueron a pedir créditos millonarios a instituciones financieras para poder construir sus centrales eléctricas y no pueden operar. Porque aunque las reglas están vigentes y la Suprema Corte no las declaró inconstitucionales, con todo y eso no están operando como debe de ser. Sí, Arturo, ¿y la Comisión Federal de Electricidad está haciendo lo correspondiente para producir más energía en nuestro país? Es decir, este rezago este boquete que existe por la no participación de los privados, ¿ha sido sustituido este boquete por la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hay obras para generar más energía? Sí, en este sexenio, de acuerdo a los planes de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene planeado adicionar 13,000 megawatts. Estos 13,000 megawatts vienen principalmente de plantas de ciclo combinado que generan energía eléctrica a partir principalmente de gas natural. También existe una planta fotovoltaica que está en Puerto Peñasco, que en este sexenio estaría adicionando más o menos 320 megas. Lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 5 años, como te comento, Juan Carlos, tiene planeada la construcción de al menos 5 ciclos combinados. Este parque solar fotovoltaico en Puerto Peñasco, insisto, para adicionar 13,000 megawatts, pero hasta el momento estas obras están en etapa de construcción. La expectativa es que se empiecen a terminar en el mejor de los escenarios al cierre de esta administración, entre septiembre y octubre de esta administración, y que entren en operar en los primeros meses del sexenio que está por entrar. Ese es el escenario más positivo que se está planteando la Comisión Federal de Electricidad. Algunos ciclos combinados ya están próximos a terminarse las etapas de obra, pero falta la puesta en marcha y la entrada en operación, procesos que son complejos. Lo cierto es que te lo comento porque la expectativa es que es poco favorable para que todos estos megawatts entren, se logren adicionar en tiempo, y eso desde luego implicará riesgos para el suministro de la energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional, riesgos que se incrementarán de cara a factores naturales como el incremento de las temperaturas o el incremento de la demanda eléctrica que se espera en los próximos meses y en los siguientes años, Juan Carlos. Sí, vamos a continuar con esta conversación. Ahorita en un par de minutos estamos con Susana Cazorla, con Arturo Carranza, expertos en temas de energía, de electricidad, del sector eléctrico. Vamos a conversar con ellos en un par de minutos sobre la situación de la energía eléctrica en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Las 6 refinerías de México operan con pérdidas enormes. Mientras más las pongan a refinar, más dinero van a perder. Para que no pierdan deben tener mucha inversión, pero el problema es que el país ya no tiene dinero. Entonces Pemex se está convirtiendo en un agujero negro en el universo que solo pierde y pierde. Esto que le comento son palabras textuales de Rosa Neti Barrios, analista independiente del sector energético, consejera fundadora en Voz Experta, en entrevista con Mega Noticias. Tenemos 2 directores generales que en el caso de Pemex lo que le trajeron a México son estas pérdidas extraordinarias, perdió el grado de inversión, ya nadie le quiere prestar, es una empresa que está en la peor crisis de toda su historia, perdió capacidad de producción de crudo, en fin, entonces, en la peor crisis de toda su historia. En el caso de la empresa eléctrica, el director general nos deja con apagones. Entonces, y con una empresa que tiene costos de operación muy altos, que depende cada vez más de subsidios, en fin. Yo te diría, bueno, pues esos son los resultados que entregan en cualquier situación, trates de la empresa que se trate, pues me parece que a los directores generales que te entregan después de 6 años unas empresas brutalmente emproblemadas no estaban así las entregan, pues me parece que esto debería ser evaluado con mucho cuidado. Continuamos en Mega Noticias Debate y bueno, ahorita nos comentaba Arturo de las obras que está realizando la Comisión Federal de Electricidad para generar energía eléctrica en nuestro país, para producir energía eléctrica, plantas de ciclos combinados y la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco. Y Susana, una vez que estén operando estas plantas, tanto las de ciclo combinado como la de Puerto Peñasco, ¿hay infraestructura suficiente para transmitir, para distribuir la energía que estas plantas produzcan? Mira, desafortunadamente no. Y Arturo siempre es muy decente y siempre habla con mucho optimismo de los proyectos del gobierno. Pero te voy a decir una cosa, estas centrales de ciclo combinado de las que habla, que podrían terminar este año no van a acabar. El año que entra, la verdad es que tampoco todas tienen acceso a gas. No tienen los ductos, no tienen toda la capacidad de ductos que puedan hacer que ingrese el gas que es necesario para que estas centrales operen. ¿Ok? Ese es un tema. Y el otro, el tema de Puerto Peñasco, que anunciaron que iban a ser 1,000 megas, que si nos va bien van a ser 300 al final de esta administración. Te cuento que empezaban a construir esta granja solar sin que hubiera una conexión, una red, ¿no?, que conectara la salida de esta generación con el resto de la República y hacia abajo y hacia el centro. Entonces, se ha anunciado que se va a construir esta red, ya está, creo que ya inició, de hecho ya inició operaciones, pero falta ver hasta dónde llega y la capacidad que logra tener. Esa red ya se inició. Pero, insisto, seguimos, aunque queden todas estas que comentaba Arturo, lo cual no van a ser 13,000, pero ni mucho menos. Recuerda que nos queda más del doble, que no está satisfecha la demanda. O sea, te digo, faltaban 25,000 megas. Con milagros que se dieran estas 13,000, todavía nos falta, todavía nos quedamos cortos. Y el recurso es finito. Los recursos del presupuesto de egresos de la Federación son finitos. Y como debes saber, la mayoría de tu público, nos urgen recursos para mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de seguridad. Entonces, todos estos recursos que estamos enfocándonos en ponerlos en centrales eléctricas, que otros agentes privados quieren poner su dinero para construirlas, estamos metiendo ese dinero que podríamos ocupar en otras actividades fundamentales para el bienestar de la gente, las estamos metiendo en centrales que ni siquiera van a estar necesariamente operando y conectadas a los centros de consumo. Entonces, creo que están haciendo una mal planeación de lo que está ocurriendo en el sistema. Sí, es cuando se habla de la soberanía energética. Arturo Carranza, la justificación del gobierno es que el Estado mexicano no pierda control sobre la producción de energía y en esto va la electricidad, pero también va el tema de las gasolinas. Esto de la soberanía energética, que los países no pierdan control sobre
estos bienes, ¿es algo que está vigente en otras partes del mundo? Yo empezaría por comentar que el concepto de soberanía energética en lo personal me cuesta un poco de trabajo abordarlo, analizarlo, reflexionarlo, porque prácticamente de acuerdo al discurso de las autoridades energéticas lo que significa es producir la energía que se necesita en los mercados nacionales con insumos nacionales. Eso es prácticamente un concepto que está muy cercano también al de la autosuficiencia energética. Es básicamente lo que comento, Juan Carlos, es satisfacer las necesidades energéticas con insumos nacionales. Esto en términos globales se discute poco, se comenta poco. Lo cierto es que el concepto de seguridad energética a nivel internacional es un concepto que hoy en día está en la agenda de todos los organismos internacionales, de todos los países, y qué significa el concepto de seguridad energética. Pues simple y sencillamente satisfacer las necesidades energéticas con energía limpia, asequible y de bajo costos. Eso es prácticamente, pero a manera de síntesis, el concepto de seguridad, de soberanía energética, es completamente diferente al concepto de seguridad energética. Uno se utiliza desde mi perspectiva en un discurso político, hablo de soberanía energética para justificar una política energética con las características que hemos comentado, pero no tiene nada que ver, y ya con esto concluyo, con el tema de seguridad energética, que ha tenido mucha relevancia en los últimos años de cara al conflicto entre Rusia y Ucrania y de cara a la forma en que afectó la crisis de salud del COVID-19 a los mercados energéticos en todo el mundo. Sí, Dos Bocas, Susana Cazorla, Dos Bocas ya está funcionando, ya está produciendo gasolina en nuestro país, ya ayudó a disminuir las importaciones de gasolina en nuestro país. No, Juan Carlos, no, categóricamente te lo digo, no está produciendo gasolinas. Lo que se le han pasado anunciando como inauguraciones, reinauguraciones, reinauguraciones, lo que está ocurriendo es un circo, y lo que hacen es llevar, lo que han hecho en estas dos últimas inauguraciones es llevar producto diésel con alto contenido en azufre, que se produce en Ciudad Madero, en la refinería de Ciudad Madero, en otras partes, la llevan a la refinería y ahí la procesan para generar diésel de ultra bajo azufre, ¿ok? Pero es uno de los procesos que puede hacer la refinería, pero no está produciendo gasolina, porque no está todavía, además, y mucho menos en las cantidades que dicen. No tienen ductos de salida, no tienen buques que están llevándose el diésel a otro lado o la gasolina, ni se está vendiendo producto de ahí. Es todo un circo que está costando muchísimo. Imagínate llevar de Puerto Madero a Dos Bocas, ¿no? Para que se haga el proceso de diésel de ultrabajo azufre y entonces digas que está saliendo producto de ahí. Pero vaya, para el costo, ¿no? Para el costo en que va, porque todavía no termina. Desafortunadamente esto todavía no termina. Ya vamos en casi 2.5 o 3 veces lo que se proyectó inicialmente de los 8,000 millones de dólares. Ya estamos superando los 24, ¿no? Cada quien hace sus cálculos, 24,000, 26,000, 22,000, porque además tampoco es transparente esa información, millones de dólares. O sea, es un dispendio de recursos, Juan Carlos, para una obra que no ha podido iniciar operaciones y que no sabemos si va a poder iniciar operaciones a su máxima capacidad. Entonces, no está apoyando para nada, seguimos importando entre 65 y 75% de lo que consumimos de gasolina, de diésel, o sea, eso no ha cambiado. Entonces, como decía Arturo, la soberanía, pues eso ni es algo deseable, porque si en otro lado se produce a menores costos y más rápido y más limpio, pues lo traes, ¿no? Entonces, ni es deseable, ni está pasando, ni va a pasar. Así te lo digo, te lo garantizo, no va a pasar, porque además nuestro petróleo, no es el poco petróleo que seguimos produciendo, 1.5 millones de barriles diarios, ni siquiera tiene las características que necesitan nuestras refinerías como están para poder producir más de lo que ya producen. Entonces, y estamos forzando a las refinerías metiéndole un producto muy pesado, muy sucio, imagínate,
¿no? Metiendo nuestras refinerías que son viejitas, entonces pues estamos perdiendo dinero. En lugar de exportar el petróleo, si nos lo compran así a 80, 70, ¿no? dólares por barril, estamos perdiendo lana metiéndolos a la refinería y llevamos, o sea, al cierre del año pasado, o sea, Pemex Triel, donde están las refinerías, perdían casi $1 billón, ¿no? Llevaban $1 billón de pérdida solo en este sexenio, de pérdidas. ¿Okay? Y no reducimos las importaciones como dicen que reducimos, que repito, eso no está mal, ¿no? Y perdemos muchísimo dinero, perdemos más dinero porque no exportamos petróleo y las deudas siguen creciendo de manera exponencial, tanto así que ya es una deuda que está pagando el gobierno, ya solo falta oficializar, lo cual me parece terrible, oficializar que la deuda de Pemex sea deuda soberana, ¿qué quiere decir cuando decimos deuda soberana? Que la vamos a seguir pagando con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, la verdad que han sido decisiones que no son económicamente razonables. Sí, la presidenta electa, Arturo, la virtual presidenta electa, pues ha dejado casi hasta lo último los nombramientos para el nuevo director o directora de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, junto con los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional. No ha habido todavía nombramientos en estas carteras. Ya hay un nombramiento para la Secretaría de Energía, pero la presidenta Sheinbaum ha dicho que coincide ideológicamente con el presidente López Obrador en materia energética. ¿Significa que no va a cambiar la política el siguiente sexenio en materia energética, Arturo? Sí, la próxima presidenta ha mostrado públicamente algunos trazos de lo que será la política energética en el sexenio que viene, Juan Carlos. El primero de ellos, tú ya lo mencionabas, ya nombró como titular de la Secretaría de Energía a una mujer de su entera confianza. Es cierto que no tiene experiencia en el sector, pero también hay que reconocer que los últimos secretarios de energía tampoco han tenido experiencia en el sector. Lo que yo destaco y pongo como algo relevante es la entera confianza que la maestra Luz Helena González Escobar y la virtual presidenta tienen. La doctora Sheinbaum confía plenamente y eso explica que la Secretaría de Energía va a tener un papel muy importante en las decisiones que se tomen en el sector. La doctora Sheinbaum, por otra parte, Juan Carlos, ha señalado que en materia de la industria eléctrica, en el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad va a mantener su participación de 54% en la generación eléctrica. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay un punto muy importante, un detalle importante que ha generado expectativas en algunas empresas y que tiene que ver con el hecho de que públicamente la doctora Sheinbaum ha señalado que la transición energética y las decisiones que se tienen que tomar para acelerar este proceso se realizarán. El equipo en materia de energía eléctrica de la doctora Sheinbaum hay que reconocerlo, o al menos desde mi punto de vista, es un equipo que conoce muy bien el tema del sector eléctrico y eso ha generado las bondades, las oportunidades de las nuevas tecnologías y eso ha generado una expectativa entre las empresas del sector eléctrico en términos de que es una expectativa, insisto, se podría abrir el sector un poco más a la participación de los privados. Ya lo comentaba Susana en alguna de sus participaciones, la política regulatoria de los últimos 5 años ha sido una política regulatoria en materia energética restrictiva que ha dejado en segundo plano la participación de los privados y la expectativa es que esta política regulatoria en el tema energético cambie, si quieres tú de manera tímida, pero este cambio podría significar una oportunidad importante, clara para algunas empresas en el sector eléctrico, Juan Carlos. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate, realizando una radiografía del sistema eléctrico nacional de la industria energética en nuestro país. Continuamos. A Debate con
Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Susana, ¿qué esperar de la siguiente administración federal en materia de electricidad, en materia de petróleo? Hola. Mira, te cuento que las reservas han ido cayendo. No se ha descubierto ni un campo más en estos 6 años. Los privados que entraron con contratos derivadas de las rondas que se generaron a raíz de la reforma de 2013, muchos privados han estado renunciando a esos campos porque no les han, el regulador CNH o Pemex, ¿no? Como socios o por presión de la Secretaría de Energía, no les ha permitido desarrollar las investigaciones como ellos hubiesen querido, y les han estado otra vez poniendo restricciones, obstáculos y trabas. Entonces, las reservas siguen cayendo. No se ve que Pemex, volvemos al mismo, Pemex está en la peor crisis de su historia financiera. Entonces, no hay recursos que valgan, porque además siguen obsesionados con el tema de la refinación. Entonces, no tienen los recursos que necesitan para la tecnología necesaria, la innovación necesaria para desarrollar más campos por sí mismos. En la medida en que no sigan con esta dinámica que desafortunadamente la presidenta virtual electa dijo que va a seguir, si es cierto que va a seguir con esta dinámica, las reservas van a seguir cayendo y el petróleo de 1.5 millones de barriles que producimos hoy, pues va a seguir cayendo. De veras es una situación muy delicada lo que está ocurriendo. Entonces, por un lado estábamos muy ilusionados porque el nombramiento de la secretaria de Energía parecía que cumplía con un nuevo criterio distinto al de la administración que está terminando, que es que llegó una mujer preparada, técnica, con mucha experiencia en finanzas, ¿ok? Eso hacía ver como una señal de que iba a entender la situación financiera de Pemex y de CFE, y que si la dejaban operar, pues iba a poder tomar decisiones que hicieran, pues que al menos dejaran de perder un poquito y ver cómo reestructurar la deuda. El problema es que por otro lado se está discutiendo la reforma judicial y la desaparición de los órganos reguladores de la CRE, de la CNH, ¿no? Incluso de COFESE. Entonces, si tú quitas todos esos reguladores que son los que establecen las reglas junto con el gobierno, junto con el Estado, y no hay quien vigile estas reglas, la incertidumbre es mayor, los riesgos son mayores, las tasas de interés van a ser mayores y el apetito por los inversionistas va a ser menor. Entonces, por un lado, no tienes una empresa fuerte
sino endeudada, que ya no quiere, los proveedores ya no creen en él, no tiene para invertir, y por otro lado le generas ruido a los privados que tampoco tienen incentivos a entrar, y sí, te van a cobrar un dineral para poder invertir en México. Entonces no se ve, de verdad se ve muy riesgoso lo que viene en el sector petrolero también. Sí, les agradezco mucho Susana Cazorla, socia fundadora y consultora de Cisenergy, y Arturo Carranza, analista del sector energético, que hayan estado con nosotros para conversar sobre este tema energético, este tema de la industria eléctrica y también de la producción de gasolinas y de petróleos mexicanos. Gracias, Susana. Arturo, estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Adiós, Arturo, y gracias a tu público. Gracias, Juan Carlos. Buen día. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias de Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año, con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos. Temperatura en las principales ciudades de México a las 15 horas.